Actividad 6. El método de estudio de caso, estrategia metodológica de la investigación científica. El método de estudio de caso puede ser utilizado como herramienta metodológica de investigación, tomando en cuenta las características clave como el valor, beneficio y utilidad, y mencionando el no cumplimiento de los requisitos de fiabilidad, validez científica asociado al método cuantitativo. ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso se considera más apropiado para investigación empírica debido a los siguientes rasgos. Sugiere dentro de un entorno real indagar el fenómeno. La línea entre fenómeno y contexto es muy delgada. Diferentes fuentes de datos. Se utiliza en múltiples casos y en únicos. ¿En qué casos se puede usar? Existe un conflicto en el cual se considera que este método no cumple con los requisitos de fiabilidad científica asociados a los métodos cuantitativos. El método de estudio de caso es aplicado a la resolución de problemas empresariales o de enseñanza. Sus características son: se adecúa para investigar fenómenos en busca de las interrogantes a cómo y por qué. Estudia un tema en específico. Estudia temas en donde las teorías son inadecuadas. Estudia de diferentes perspectivas. Estudia profundamente cada fenómeno para tener un amplio conocimiento del mismo. Inferencia. El método del caso propone generalizar la teoría y la inferencia de los casos. Inferencia lógica. Existen relaciones entre las características de un esquema conceptual explicativo. En múltiples casos se sigue la lógica de la replicación. Se incrementa el tamaño de una muestra hasta garantizar cierto grado de certeza. La replicación literal da las condiciones para materializar el fenómeno y la replicación teórica da las condiciones en las que no se materializa el fenómeno. Uso de la teoría. El estudio explicativo de caso viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar el trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que permita la observación. Es decir, cada vez que se va a plantear un estudio de caso, necesitamos plantearnos primeramente una teoría. La observación está siempre acompañada de la teoría, aunque sea incipiente, el desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y profundiza los componentes del caso. Ahí podemos ver claramente en la imagen cómo la teoría nos ayuda a dar concepto, funciones, categorías, origen y nos ayuda a profundizar en el tema. Todo buen diseño incorpora una teoría que sirve como un plano general de la investigación, de la búsqueda de datos y de su interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura que se va cristalizando, aunque no necesariamente con perfección hasta que el caso concluye. Aquí podemos ver en la imagen cómo la teoría nos apoya en cuanto a las observaciones. La teoría es la pauta que nos ayuda a desarrollar supuestos, a tener un pensamiento especulativo, a explicar fenómenos, a tener como base un modelo, a crear un conjunto de ideas, a que pueda ser verificable y tener un sistema lógico. La validez en el estudio de caso. La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o quiere medir, es decir, lo que en ocasiones se denomina exactitud. Existen 4 tipos de validez. La primera es el tipo de contenido, la validez de contenido, que tiene que ver con una revisión formal de los ítems por expertos. Está la validez de criterio concurrente, que tiene que ver con la medida de la correlación con otra medida exacta. El criterio predictivo, que es la medida de la capacidad para predecir otra medida futura, y el tipo de validez constructo, que nos apoya a tener una medida teórica del significado de la escala. La fiabilidad en los estudios de caso. La fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida, es decir, que la fiabilidad de una medida analiza si ésta se halla libre de errores aleatorios y en consecuencia nos proporciona resultados estables y consistentes. Existen varios métodos para poder tener una estimación acerca de la fiabilidad, como por ejemplo aplicaciones repetidas, formas paralelas, división en mitades y coherencia interna.
Construcción del diseño. Para su diseño se deben considerar 5 componentes importantes: las preguntas de investigación, las proposiciones teóricas, las unidades de análisis, la vinculación lógica de los datos a las proposiciones, los criterios para la interpretación de los datos. Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de punto de partida para la recolección de datos, pues ambas contienen los conceptos, dimensiones, factores o variables de las cuales es necesario obtener información. En el caso de las unidades de análisis, los estudios de casos pueden ser simples o múltiples, dependiendo del número de casos que se vayan a estudiar. Posteriormente se derivará la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas proposiciones y finalmente se presentarán los resultados de la investigación a través de una serie de conclusiones que conducirán al fortalecimiento de las teorías o de los enfoques insertos en un marco teórico de la investigación. Jim propone adicionalmente el protocolo de estudio de caso como principal instrumento para asegurar la objetividad, fiabilidad y validez del mismo. En este se incluye una breve semblanza del estudio del caso, la cual es útil para integrar a los miembros del equipo de la investigación y contar con un referente como su propósito y personas involucradas en la conducción y soporte de la misma. Selección de la muestra. En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población, sino una muestra teórica. Así, el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente. Deben adicionarse el número de casos hasta la saturación de la teoría. Eisenhardt argumenta que el número de casos apropiado depende del conocimiento existente del tema y de la información que se puede obtener a través de la incorporación de casos, de estudio de casos adicionales. De esta manera se considera que los casos múltiples son una herramienta poderosa para crear teoría, ya que permiten la replicación y la extensión entre casos individuales. La replicación radica en que los casos individuales pueden ser usados para corroborar las proposiciones específicas y la extensión consiste en el uso de múltiples casos para desarrollar la teoría elaborada. Puntualmente, para la selección de la muestra se sugiere entre 4 y 10 casos, y en el caso de Eisenhardt afirma: mientras no existe un número ideal de casos, con un rango entre 4 y 10 casos se trabaja bien. Con menos de 4 casos es difícil generar teoría con mucha complejidad y es inconveniente. En el caso del análisis de la información, este debe generar una buena comprensión del problema de investigación, y para eso se ocupa un análisis inductivo, cuyos pasos principales son la observación, para así poder identificar un patrón y después desarrollar una teoría. Este va de lo particular a lo general. El análisis inductivo tiene como base guía la literatura del marco de investigación. La primera etapa es el análisis en sitio. Aquí se recolecta información. Vas a grabar las diferentes respuestas y perspectivas que giran alrededor de dicho tema, junto con las notas mentales realizadas durante la entrevista o cualquier otra opción para recabar información. Es importante identificar y verificar las respuestas dadas por los entrevistados. La segunda etapa es la transcripción de los datos. Este debe realizarse inmediatamente después de la entrevista o observaciones. El investigador se familiariza con los datos, dando lectura y relectura a todas las notas y a las transcripciones que realizó. En esta etapa se realiza el proceso de estructuración y organización de todas las perspectivas, dimensiones, variables, categorías, el cual le va a conducir a la comprensión del problema de investigación. La siguiente etapa es el foco de análisis. Este se centra en las áreas de interés. El investigador busca comprender el problema de investigación y por eso se concentra en todos los datos recolectados, comparándolos continuamente con los códigos que ya se establecieron gracias a la literatura, identificando diferencias y similitudes. La etapa siguiente es el análisis profundo de la información. Aquí se interpretan las relaciones encontradas en el estudio entre las categorías y los códigos que establece el marco teórico. Así se explica o se intenta explicar por qué existe dicha relación y por lo tanto conducir a la comprensión del fenómeno estudiado o su conceptualización. En la etapa de presentación del análisis al grupo de investigadores, a los participantes de la investigación, tanto investigadores como entrevistados, se les va a presentar lo que se encontró con el propósito
y asegurar que el análisis realizado refleje las respuestas y perspectivas de la investigación. Así se formaliza un feedback. Los comentarios recibidos servirán para reevaluar la comprensión del problema. Si la identificación, interpretación y conceptualización fue correcta, esto permitirá demostrar la validez de los resultados. Todo esto conducirá a una comprensión válida del problema para así poder producir una tesis. Podemos concluir que el estudio de caso es un método de investigación que ha sido muy criticado por su validez y también por su fiabilidad, pero hay que reconocer que de verdad tiene mucha versatilidad respecto a la información que se puede obtener, porque puedes tener diversas fuentes y esa diversidad te permite entender entonces un problema desde muchos diferentes puntos de vista. Puedes explorar, puedes describir, puedes explicar, puedes contrastar la teoría, puedes generar más teoría. También te va a brindar facilidades como en lugar de una muestra representativa, pues tener una muestra teórica de uno o más casos que te permita facilitar también el estudio de caso. Hay que recordar que esta crítica ha sido mucho en relación a la comparación con estudios que son más cuantitativos, ¿no? Bueno, si un estudio lo que busca es responder preguntas cómo y por qué, el estudio de caso nos ayuda a responder este tipo de preguntas. La carencia del rigor, por ejemplo, es una de las limitaciones que le hacen ver mucho a este tipo de investigación. Pero ver si el investigador, como nos dice la lectura, de verdad es un instrumento para recolectar datos y evitar estos juicios y críticas, va a permitir apegarse, ¿no?, a la veracidad del estudio. Si, bueno, puede haber alguna cierta falta de generalización, tú la puedes quizás no acabar, pero sí disminuir si tú eliges estudios de caso donde tengan características muy similares y críticas, sobre todo a lo que tú buscas. Y también si aplicas la replicación, eso va a hacer que en algún momento, ¿no?, tú satures, ¿no?, la información, y ya cuando se empiezan a repetir los datos que te interesan, seguramente ya llegaste, bueno, a la máxima información que tú podrías adquirir respecto a esos estudios de caso. Hablan sobre, bueno, hay diferentes temas y diferentes áreas para investigar, pero un rango adecuado pues puede ser de 4 a 10. Esto es importante recordarlo porque la idea es que nosotros podamos generar una buena validez y fiabilidad para hacer un análisis de datos correcto.